Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. No había estado nunca aquí y la verdad es que es un placer. Me alegra mucho conocer el sitio y el público que hay aquí. Y veo que hay un montón de gente. Bueno, el hecho de llegar a Prado del Rey y ver que el nombre del pueblo ya viene con el símbolo de la miel me ha encantado. Es un detalle muy bueno. Entonces, yo vengo del Centro Apícola, en aquel momento se llamaba Regional, ahora es el Centro de Investigación Apícola y Agroambiental, porque hacemos algunas cosas además de abejas, que está situado en Marchamalo, al lado de Guadalajara. Entonces, a ver, que tengo que ir moviendo así. Bueno, pues como decíamos, voy a hablar un poco de cambio climático. Y bueno, con el tiempo que estamos teniendo, creo que no hace ninguna falta que expliquemos que el cambio climático es absolutamente real. Aunque haya gente que lo dude, pues realmente lo estamos sufriendo. En esta animación que ha hecho la NASA, ha tomado de referencia la temperatura entre el año 50 y el año 80 y ha ido comparando cómo iban las temperaturas antes y después. Y desgraciadamente, como vamos viendo, según van pasando los años, la cosa se va convirtiendo en un rojo inmenso. Y esto es hasta el año 2024, que es cuando habían los últimos datos. Pero pueden ver que de la península hacia arriba, el cambio, o sea, la temperatura se ha incrementado muy gravemente, muy altamente. A ver, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, yo creo que todo lo indiscutible que es que el cambio climático es real. Hay más gente que está discutiendo cuál es la causa. La mayoría de la gente lo relaciona con la producción de... ¿No funciona? Bueno. A ver. Aquí a lo mejor. Ah, sí. Por eso no funcionaba antes al pasar la diapositiva. Gracias. Bueno, pues entonces, hay un montón de estudios en los que se ha relacionado que el aumento de las temperaturas se debe sobre todo al aumento de la concentración de anhídrido carbónico, de CO2, en la atmósfera, que todos los hemos oído. Es verdad que sobre este aspecto hay más controversia, pero bueno, también pueden ver ustedes cómo se ha ido aumentando en los últimos años y cómo ese aumento parece que está relacionado directamente con el aumento de las temperaturas. De todas maneras, nosotros no nos vamos a dedicar a eso, que eso es cosa de los ambientalistas y de los físicos, y nosotros lo que podemos ahora interpretar es qué podríamos hacer o cómo nos va a afectar, mejor dicho, este cambio climático. Porque la realidad es que cualquier actividad humana implica aumento del anhídrido carbónico en la temperatura del planeta. Y la realidad es que todo eso nos tendrán que ir diciendo cómo podemos hacer nosotros para reducirlo, pero también la realidad es que es una realidad con la que tenemos que vivir. Entonces, en la historia, ya saben ustedes que bueno, pues hacen estudios de todo lo que ha pasado anteriormente y se ha visto que el cambio climático es la principal causa por la que han desaparecido en algunos momentos las especies. Y esto no dejan de ser más que previsiones, pero esto es lo que se supone, que si no lo cambiamos, la cantidad de especies que van a ir desapareciendo van a ser muchísimas. Aquí es si hacemos algunas medidas y los podemos controlar, sobre todo se mantendrán bien aquellas especies que están muy bien adaptadas, pero también hay mucha gente que es optimista diciendo que si hacemos algunas cosas podremos evitar esa pérdida de biodiversidad. Bueno. Desde el punto de vista de la salud, si nos vamos centrando un poco en eso, bueno, pues en las enfermedades humanas ya se sabe que va a haber algunas enfermedades que van a incrementarse, sobre todo aquellas que son transmitidas por los mosquitos, por las garrapatas, por los vectores que se llaman. Y en los animales, pues también. Sobre todo se están haciendo muchos estudios en las zonas que son muy sensibles, pues lo que ya son zonas desérticas, que se sabe que realmente van a afrontar unos momentos muy malos para la producción de alimentos. Y va a afectar mucho a la producción pues, de todos los... Bueno, pues hay gente investigadores que han estado viendo cómo se va a afectar la producción pues, de todo lo que ha podido, de huevos, de pollo, de cerdo, de leche, de tal. ¿Vale? Así que el cambio climático se sabe que a los animales les puede afectar porque van a modificar la cantidad de alimento que tienen, por el estrés térmico que directamente les causa a esos animales y porque también van a afectar pues, a las enfermedades. Yo hoy me voy a centrar principalmente aquí y aquí, porque no me daba tiempo a hacerlo de todo y tenemos algunos datos, como ya verán en esta parte, que creo yo que son interesantes. Bueno, entonces, si nos vamos a la primera parte, cómo el cambio climático va a afectar o puede afectar a la producción a la cantidad de alimentos que tienen las abejas.
Bueno, pues hay ya un estudio que realizó el Ministerio en colaboración con una universidad en Cataluña, en el que esto se publicó en el año 2017, y ya hicieron muchas entrevistas y ya en esos años los apicultores eran conscientes de que el cambio climático les iba a afectar. Es lógico, dependemos del cambio, dependemos de la lluvia, con lo cual ya eran conscientes. Entonces, hay también un libro que se ha editado de la Asociación de Ecología Terrestre. Lo que han hecho sobre todo centrarse en muchos polinizadores, no solo en las abejas, y han visto distintos aspectos en cómo el cambio climático nos puede afectar. Y se considera además que el Mediterráneo es una zona muy sensible para todo esto. Bueno, ¿por qué el cambio climático afecta a la disponibilidad de los alimentos para las abejas? Bueno, pues por dos cosas. Primero, porque puede que aparezcan primero las floraciones de las plantas cuando todavía las abejas, los polinizadores, no están preparados y entonces no pueden aprovechar los recursos nutritivos, o por el contrario, porque las abejas ya estén preparadas y, sin embargo, algunas plantas estén retrasadas porque la temperatura y la humedad se ha visto modificada. Porque tengan en cuenta que las plantas tienen la inercia que tienen para producir las flores pues es mucho más lenta que en algunos casos los animales. En otros casos también puede producirse que en algunas zonas pues resulta que no haya plantas, los polinizadores se suban a buscando zonas más frescas normalmente, y que en estas zonas no haya suficiente alimento. ¿Vale? Y luego, por otro lado, esto lo que sí que todos ustedes saben es que cuando hay mucho calor se puede reducir tanto el número de flores que hay, es decir, la cantidad de recursos alimenticios, como el tiempo en el que están las floraciones, porque si viene mucho calor y mucha poca agua, duran las floraciones muy poco. Así que de todas estas maneras nos pueden afectar, el cambio climático puede afectar muy directamente a la alimentación de las abejas. Y luego, el otro aspecto en el que me voy a centrar es la parte del estrés térmico, y eso es porque la temperatura es uno de los factores que más directamente afectan al funcionamiento de las células. Es normal, todos los seres vivos tenemos una temperatura a la que podemos vivir bien. Así que esto es una gráfica en la que se intenta representar las temperaturas en las que los seres vivos nos encontramos bien. La zona de confort, en la que estamos perfectamente. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en una temperatura absoluta de confort, y según nos vamos hacia los extremos, pues vamos a tener una zona de frío, una zona de calor, pero aún así nuestro organismo puede adaptarse perfectamente, ¿vale? Simplemente eso. Pero si la sobrepasamos, entramos en lo que se llama estrés por frío o estrés por calor. Bueno, pues este tipo de gráficas de temperaturas existen ya disponibles para la gran cantidad de animales, prácticamente para todos los animales que producen alimentos. Tienen una gráfica de este estilo, y además en la que se ha relacionado con la humedad relativa del aire. De manera que, fíjense que en el caso de los mamíferos, que es para los que existe la mayor parte de la información, podemos pasar en función de la humedad, de estar, por ejemplo, a 28 grados, que esta es muy gráfica, a 28 grados con un 40% de humedad estaremos en una zona de confort. Si sobrepasa los 40, o sea, del 50 hasta el 80, ya estamos en un estrés leve, pero podemos estar en una zona en la que cuando hay mucha humedad, ahí ya es estrés medio. Y a 32 grados, por ejemplo, solamente, 30, 31, 32 grados, ya con una humedad elevada, tenemos una sensación de estrés importante. ¿Vale? Esto está pensado para los mamíferos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los mamíferos la forma que hacemos para adaptarnos al calor es sudar. Si hay mucha humedad en el ambiente, pues no nos sirve de nada sudar, a no ser que haya mucho aire, y entonces evaporamos para poder refrigerarnos. Bueno, pues como les decía, en realidad hay un montón de gráficas. En cuanto empiezas a buscar información sobre estrés térmico en los animales, lo tenemos en prácticamente todos los que producen alimentos, y también lo tenemos, por ejemplo, el ratón, porque el ratón se utiliza mucho para investigación. Pero bueno, como les digo, para un montón de seres. Y en la mayoría de estos animales ya está estudiado muy bien cómo el calor afecta a todos los parámetros de los animales. Pues se pierde el estado corporal, se para el crecimiento, aumenta la temperatura, se reduce la fertilidad, se reduce la producción, aumentan algunos parámetros de la sangre.
aumenta la cantidad de agua, lógico, necesitan beber más, y también disminuye la ingesta. Sin embargo, para las abejas esa información no está disponible, no se sabe. Hay muy poquitos estudios que se hayan centrado en la temperatura y son muy limitados. Por ejemplo, este es uno de los pocos que hay, que se publicó hace unos años, y aquí lo que hacen es estudiar los genes que se expresan de una forma diferente. Tengan en cuenta que cuando nosotros nos tenemos que adaptar a algo, para poder adaptarnos nuestro organismo tiene que hacer cosas. Y para hacer esas cosas, pues unos genes empiezan a producir ARN y otros no. Bueno, pues es una manera en la que se utiliza para medir cómo se está produciendo el estrés. Bueno, pues fíjense, cuando las abejas se exponían a temperaturas elevadas de 45 grados, un montón de genes estaban elevados. ¿Vale? Ahora no nos importa cuáles, pero un montón de genes están elevados. Cuando la humedad estaba aumentada al 80%, se expresaban de forma diferente unos pocos, vamos a decir, 86. Y cuando combinábamos temperatura y humedad, se expresaban por encima menos. Fíjense que aquí estaban 400 y pico y aquí 200 y pico. O sea que la humedad tiene un efecto de tampón también sobre la viabilidad de las abejas. Vale. Y como decía, hay muy poquitos estudios en los que se estudia la respuesta de las abejas y la mayoría se centran en estudiar una subespecie que se encuentra en el área de la zona de los Emiratos, de Arabia Saudí, que tienen una abeja que se llama yemenítica, Apis mellifera yemenítica, y la comparan con otras abejas que son las que importan normalmente de Europa. Aquí comparan yemenítica con cárnica. Y este es de los primeros estudios que demostraron que la yemenítica, que es la abeja local, está más adaptada a las altas temperaturas, de manera que aquí estas abejas empiezan a morirse antes o a mostrar síntomas de estrés y, sin embargo, las yemeníticas aguantan hasta 61 grados. Fíjense, 61 grados es mucho. ¿Vale? Y aquí comparan Apis mellifera, esto es un estudio realizado por unos chinos, y han comparado Apis mellifera y Apis cerana. Y ellos ven que Apis cerana, que viene también de una zona originariamente más cálida, aguantan más que Apis mellifera. Bueno, y otra vez, a vueltas con los genes, cuando comparan, en obreras y en pecoradoras, lo que más me interesa es que vean que en algunos casos la yemenítica ni siquiera... A 40 grados, por ejemplo, no hay producción de una proteína que indica que tiene estrés por calor. Es decir, que a 40 grados, yemenítica, que es la abeja local de una zona muy cálida, está bien, es su temperatura de trabajo. ¿Vale? Pero como pueden ver, hay muy pocos estudios y solamente son yemenítica comparados con ligústica, que es la italiana, y cárnica, que es la que viene de la zona de Eslovenia. Bueno, entonces, con esto en la cabeza empezamos a trabajar en un proyecto que estamos coordinando desde Marchamalo, y aquí yo me voy a centrar sobre todo en este aspecto, que lo que queríamos era ver cuáles son las adaptaciones que tiene cada subespecie local, compararlas y con el objetivo final de poder decidir cuál es la resiliencia, es decir, la capacidad que tienen las abejas a aguantar lo que nos venga, que no sabemos lo que será. Bueno, en este proyecto participamos todos estos países, España, Portugal, Italia, Malta, que está aquí muy chiquitina, Turquía, Jordania, que es esta, el Líbano y Argelia. Y como pueden ver, somos unos países que tenemos muchísima riqueza de subespecies de forma natural, porque el área del Mediterráneo es un punto caliente de diversidad en cuanto a subespecies. Y eso, fíjense lo importante que es que hasta una isla tan pequeña como Malta tiene una subespecie propia. Y, por ejemplo, también en Sicilia tienen otra especie, o subespecie, mejor dicho, propia. Eso quiere decir que son abejas que han evolucionado durante muchos miles de años en su ambiente y que, en teoría, son las que mejor están adaptadas al clima que existe en cada región. Bueno, aparte hay otros colaboradores porque hemos hecho cosas también con otros países, pero bueno. Entonces, como no existía en ese momento información de cuáles son las adaptaciones que tenía cada subespecie, lo que hemos hecho nosotros en el laboratorio es una serie de estudios para ver capacidad para soportar la temperatura, ver cómo la humedad relativa influye en la tolerancia y, bueno, radiación ultravioleta, que todavía no tenemos terminado los estudios. Así que vamos a empezar con la temperatura. Bueno, pues en uno de los estudios lo que hemos hecho es dejábamos las abejas a una temperatura y las subíamos, o
la bajábamos, ¿vale? Lo hemos hecho con obreras y con zánganos, tanto en primavera como en otoño. Bueno, pues esto, en la tolerancia al calor la hemos visto en abejas de primavera, ¿vale? Partiendo de 30 grados y las íbamos calentando para ver cuándo se producían los diferentes problemas, y en el frío lo hemos hecho solamente con las obreras porque son las que pasan el invierno, y hemos enfriado desde 35 grados a 5 grados. Esta es como lo poníamos en las estufas, que tenemos unas estufas que nos permiten hacer eso, unas incubadores. Y aquí vienen los resultados con nuestra abeja, con Apis mellifera iberiensis. Y aquí pueden ver que a partir de los 45 grados es una temperatura crítica y que las obreras a 48 grados todas se mueren. Bueno, no me importa tanto que vean ustedes las temperaturas, porque es un poco lío, vamos a estar hablando arriba y abajo de todas las temperaturas, es un poco lioso. Pero sí, fíjense que a partir de 45 grados tenemos problemas, que los zánganos aguantan un poco más, ¿vale? Los jovencitos, y cuando ya son más viejos aguantan un poquito más, pero bueno, que tenemos ahí un margen a partir de 45 grados en los que la temperatura las afecta seriamente. Y cuando hacíamos el frío, el problema que teníamos era que cuando las metíamos en la estufa no baja más de 5 grados. A 5 grados lo único que veíamos es que las abejas estaban abajo sin moverse, entonces lo que hacíamos era sacarlas de la estufa y las dejábamos a temperatura ambiente para ver cuántas se recuperaban. Así podíamos ver cuántas habían muerto y cuántas no, ¿vale? Porque ustedes ya saben que cuando pasa frío se agrupan y se quedan sin actividad, pero eso no quiere decir que estén muertas. Bueno, pues a partir de 16 grados nuestras abejas ya se apiñan, entran en letargia a partir de los 13 grados y en el caso de las abejas las más jovencitas, las recién emergidas, las adultas recién emergidas, pues realmente toleraban esa temperatura pero no se morían. Sin embargo, las que son un poco más viejas ya empezaban a morirse en un porcentaje tampoco muy alto. También hay que tener en cuenta que nosotros estos estudios los hicimos con 30 abejas y que con cuantas más abejas pongan, más capacidad tienen de aguantar, porque hacen más piña y mantienen mejor la temperatura. Pero bueno, este es el estudio que pudimos hacer. Con lo cual, intentando hacer una gráfica similar a la que les he mostrado anteriormente, en nuestro caso, podemos ver que para nuestra abeja, para Apis mellifera iberiensis, esta es la zona de homeotermia, principalmente 35 grados, y hay un montón de estudios en los que se ha comprobado que las abejas siempre tienen la cámara de cría a 35 grados y que lo que hacen es ellas trabajar mucho o poco para mantener esos 35 grados de forma estable, y que a partir de 40 grados ya empezamos a notar síntomas de hiperactividad, que en este caso, de hipertermia, que en este caso era hiperactividad, empezaban a tener problemas motores. Eso quiere decir que las abejas suben y de repente se caen y no son capaces de volverse. Yo no sé si lo han visto ustedes en alguna ocasión, eso es relativamente fácil de ver. Y que a partir de 45 grados, entre 45 y 52, tanto para obreras como para zánganos, pues ya empieza a producir la muerte. En el caso del frío, que no se lo he dicho, pues tenemos el agrupamiento a partir de los 16 grados y letargia un poquito más bajo. Como en el proyecto participa gente de distintos países, lo que hemos hecho, el mismo ensayo, lo han hecho los distintos investigadores en otros sitios y podemos comparar lo que pasa con Apis mellifera ligustica. Sin embargo, empiezan a mostrar algunos síntomas antes y la muerte se produce un poco antes que con Apis mellifera iberiensis. Es decir, que toleran un poco peor la temperatura. ¿Y por qué les voy a contar esto? Pues porque durante muchos años se está poniendo, o durante los últimos años mejor dicho, se está poniendo un poco de moda traerse abejas de otro sitio. Las abejas ligústicas son las típicas que se exportan a todo el mundo, porque son unas abejas, hay que decirlo, son muy simpáticas, no pican nunca, son muy agradables, puedes salir a los colmenares sin ponerte careta, no te atacan como unas locas. Pero la realidad es que van a ir ustedes viendo como que cada abeja tiene una adaptación para su zona concreta y no quiere decir que por muy tranquilas que sean, vayan a comportarse bien aquí, ¿vale? Entonces, comparamos con ligústica, comparamos con la abeja de Siria, perdón, de Jordania, que ellos lo que habían visto que esta abeja toleraba más la temperatura, pero solamente vieron esto, no fueron capaces de ver los síntomas anteriormente. Pero bueno, están un poco similares a los nuestros, ¿vale? A los de Apis mellifera iberiensis. Así que la tolerancia térmica que podemos ver, pues que varía
que cada abeja tiene, tanto las obreras como los zánganos tienen distinta tolerancia, que también varía según sean muy jovencitos o sean más viejos, y que quizás lo más importante desde mi punto de vista es que sean conscientes de que las subespecies son distintas y que cada una se comporta de una forma diferente. Ahora, en otro tipo de grupo de ensayos que hicimos, me pueden preguntar si quieren, si hay alguna cosa que no se entiende, levanten la mano y hacemos, bueno, lo vemos sobre las gráficas directamente, lo que quieran. Bueno, en cuanto a aquí lo que queríamos ver era cómo la temperatura y la humedad junta e influyen en la esperanza de vida de las abejas. Entonces, lo que hicimos es mantener las abejas a 35, 40 o 45 grados, pero manteniendo siempre la misma humedad, 75%, que es una humedad que se considera buena para las abejas. Y en este otro grupo de ensayos lo que hacíamos era mantener bien la temperatura a 35 grados y estudiábamos distintos porcentajes de humedad, desde el 15, 30, 50 y 75%. Bueno, pues como pueden ver, la supervivencia varía muchísimo en función de la temperatura. Aquí mantenemos la humedad al 75% y una cosa muy importante, porque luego verán que se ha repetido, es que a 45 grados las abejas no duran más de 24 horas. Después, a 40 grados y a 75% de humedad no llegaron a vivir 10 días y, sin embargo, a 35 grados, como pueden ver en la estufa, aguantaron perfectamente más de 35 días. De manera que la temperatura, lógicamente, influye de una manera muy negativa en la supervivencia de las abejas. Y ahora, en el otro grupo de ensayos, en el que comparamos 35 grados y la humedad, vemos que el efecto de la humedad no es tan importante. Viven más aquí, al 35 grados, 75%, pero aquí hay una leve bajada, pero tampoco es muy alta. O sea, que es decir, que la humedad tiene menos importancia cuando la temperatura es correcta, adecuada. Y aquí en esta gráfica pueden ver comparando Iberiensis, que es en amarillo, con el resto de subespecies que hemos estudiado. Y fíjense, porque Iberiensis es una de las abejas que más longevidad tiene. Fíjense, compárenla con cualquiera otra de las subespecies. A la temperatura correcta, salvo Rudneri, que es la abeja de Malta, Iberiensis aguanta mucho. Y cuando nosotros se lo dijimos esto, porque como lo hacemos en diferentes laboratorios, pensamos que a lo mejor había habido algún problema en estos laboratorios. Y sin embargo, los investigadores de allí dijeron, no, es que, por ejemplo, la ligústica, los ensayos los hicieron unos investigadores que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, se llama Antonio Nanetti y ha trabajado mucho con ácido oxálico y ha venido muchas veces a España a dar charlas. Y él dijo que a él no le extrañaba porque sabían que ligústica vive menos tiempo. O sea, es una abeja que su ciclo de vida es mucho más corto que el nuestro, ¿vale? Y como pueden ver, aquí se comprueba. Así que Iberiensis es de las que más viven, junto con la de Malta. Y luego pueden ver que a 40 grados pasa lo mismo, también tiene una supervivencia más elevada, y que a 45 ninguna subespecie aguantó más de 24 horas. ¿Vale? O sea que 45 grados, como han podido ver en el estudio anterior, ya es un marcador realmente de un estrés importante para las abejas. Vale. Y luego cuando cuando estudiamos a 35 grados y los distintos porcentajes de humedad, pues lo que vemos es que a nuestra abeja les gusta más tener 75% de humedad y que en general en el resto, como veíamos antes, hay poca variación, excepto en Rudneri, que es una isla, hace mucho calor, pero como es una isla tiene mucha humedad y entonces está adaptada a un ambiente cálido pero con humedad. Y su mayor porcentaje su mayor supervivencia, mejor dicho, es a humedades elevadas del 75%. Cuando estos mismos estudios, esos mismos datos los miramos en gráficas para ver cómo se produce la mortalidad, aquí ven cómo son los mismos datos, a 45 grados, 75%. Ven que rápidamente se mueren, a 40 grados se han muerto muy rápidamente también, y que aquí tenemos el grupo de 35 grados. Y volvemos a ver cómo aquí realmente hay muy pocas diferencias, porque aquí estamos hablando de un día o dos. Este grupo, más o menos a 35 grados, se mueren
Bueno, pues hay poca influencia de la humedad, como decía. Si ahora comparamos esto mismo con el resto de las subespecies, fíjense cómo hemos pasado de que la gráfica esté para acá, es decir, que a más días, de 17 a 30 y tantos días, a allí. Prácticamente todas las abejas se mueren muy rápidamente. Volvemos a ver el efecto que decíamos antes, que es que la longevidad de las abejas, en este caso de la italiana, es más corta. Y pasa lo mismo con la turca, o con una de las subespecies turcas, con la siriaca en Jordania, y hago esta explicación, luego les digo por qué, y con Rudneri. Y Rudneri empieza un poquito a comportarse también como hemos visto antes, es decir, que a 35 grados y 75% de humedad ya empieza a parecerse a la nuestra, es decir, que tiene una longevidad también más alta. Una cosa curiosa que hemos visto, porque a la vez que hacíamos estos estudios lo que hacíamos era medir cuánto comían las abejas. Y como pueden ver, a 35-75%, que si consideramos que es la temperatura correcta para las abejas, vemos que comen relativamente poco y que según va aumentando, disminuyendo la humedad relativa, al contrario, ellas se encuentran más incómodas y necesitan tomar más alimento. Eso quiere decir que ellas necesitan recursos de la colmena para mantener su temperatura correcta, adecuada, ¿vale? Y que a 40 y 75 grados, sin embargo, es en el momento en el que comen menos, probablemente porque ya están muy incómodas y ya realmente necesitan y ni siquiera tienen la tendencia a comer. Eso es una diferencia con lo que se sabe de otros animales, porque esto es una constante. En general, cuando hay elevadas temperaturas, todos los animales aumentan la cantidad de ingesta pues, para mantener las funciones vitales. Bueno, pues cuando la temperatura es muy alta, el consumo es más bajo. Y en el resto de los casos, en el resto de las situaciones, cuando están mal, pero tampoco tan mal, pues no, sí se comportan como en los mamíferos. Aquí, en estos momentos, cuando no están con una humedad relativa que les resulte confortable, sí que ingieren más, como pasa con los mamíferos. Y este comportamiento es una cosa bastante similar en todos los casos. Fíjense que al 40-75 en ligústica, en la italiana, también es cuando menos comen, y luego cuando la supervivencia es más alta, pues parece que comen menos, ¿vale? Y eso pasa con ligústica. En anatólica tienen un comportamiento un poco más raro. Todavía no hemos interpretado por qué. Y veremos con los datos meteorológicos de las zonas, de donde han obtenido las muestras. Pero bueno, el de 40 y 75, como pueden comprobar, siempre se mantiene. Y con la jordana igual, ¿vale? Así que... Bueno, y está con la de Malta, en la que volvemos a ver que en sin embargo, se ve que 35-50, este comportamiento también es muy variable, no sabemos a qué se achaca. Estamos trabajando con ello. ¿Vale? Bueno, así que lo que sí que parece muy claro es que cuando las abejas tienen una humedad, cuando tienen la temperatura muy elevada, se produce una reducción muy grande en la cantidad de alimento que producen. Pero también eso indica que ellas no tienen capacidad para adaptarse al futuro que les viene. Así que de estas partes, ¿qué podríamos decir? Bueno, pues que cada subespecie tiene un patrón de supervivencia distinto, que la nuestra da la casualidad que tenemos una de las abejas que más tiempo viven, que el calor, cuando es elevado, disminuye mucho el tiempo de vida que tienen, que 45 grados parece una temperatura muy clave en el mantenimiento de las abejas. 45 grados es muy importante. ¿Y por qué hago hincapié en este dato? Que no quiero que se me olvide. Es porque últimamente hay muchos dispositivos que están utilizándose para controlar varroa, que lo que hacen es mantener los cuadros y los calientan a 45 grados. ¿Vale? Es verdad que no las mantienen 45 grados durante un día, pero estamos viendo que lo que están haciendo es poner a las abejas a una temperatura que bien no las va. Y hemos estado en Apimondi hace poquito y yo por lo menos vi 4 dispositivos que se estaban vendiendo y que calentaban a esta temperatura las colmenas, la cría. Bueno, que el efecto de la humedad varía mucho según las subespecies y que probablemente cuando tengamos todos los datos podamos correlacionarlo con la temperatura ambiente de donde son originarias, y que la ingesta, la cantidad de alimento que las abejas comen, también depende de la temperatura y la humedad.
que a lo mejor era una cosa que a priori podíamos imaginarnos, era lógico, ¿vale? Bueno, entonces, otro parámetro para estudiar el efecto de la humedad es ver la pérdida de agua corporal. Eso quiere decir la capacidad que tienen los seres vivos para deshidratarse. Es decir, si yo tengo mucha capacidad para perder agua, pues la evaporo y puedo tolerar mayor temperatura. Esto se considera una característica de adaptación, un rasgo adaptativo en las abejas. Cuanta más capacidad tengas de evaporar, mayor capacidad tienes para aguantar esas temperaturas. Y todos sabemos lo importante que es darle agua a las abejas, que sabemos que consumen mucha agua, ¿vale? Entonces, ¿y por qué? Vamos a quitar la animación, que si no tardamos mucho. ¿Por qué? Pues porque para mantener, como decíamos antes, la temperatura del nido de cría en 35 grados, las abejas cuando hace mucho calor fuera lo que hacen es recopilar agua, la recogen fuera, la pecorean igual, la meten dentro de la colmena, depositan pequeñas gotitas a lo largo de la colmena y luego ellas ventilan con las alas. Y eso hace, lo que hacen ellas es imitar a la colmena sudando, ¿vale? Entonces, por eso necesitan esa cantidad de agua y utilizan, por lo tanto, la humedad para controlar la temperatura adentro. Además, bueno, este dato es curioso porque es que realmente la capacidad que tienen de ventilación de las abejas es muy elevada, es 60 litros por minuto. O sea, realmente es que tienen una muy buena capacidad de mantener la temperatura adentro. Bueno, y en el caso de cuando hace frío ya saben ustedes que lo que hacen es apiñarse. Bueno. Entonces, ¿cómo se hacen estos estudios? Pues la realidad es que son muy sencillitos. Se ponen distintas estufas con una combinación de temperaturas o humedades, temperaturas en rojo y humedades en azul, y se pesan antes y se pesan después. Y entonces así puedes ver cuánto peso han perdido. Y ese peso que hayan perdido solo por el agua. Porque además se ponen solamente durante 2 horas. Bueno, pues como pueden ver, a 35 y 40 grados prácticamente no pierden gran cantidad de peso corporal y, sin embargo, cuando las mantenemos a 45 grados, sobre todo pueden ver que sí que pierden una gran cantidad de agua corporal. Fíjense que al 10% de humedad pierden mucha. En estas humedades pierden menos, pues porque la humedad ambiente les permite evaporar a través del ambiente. No necesitan ellas perder tanta cantidad. Eso pasa en primavera, en las abejas de primavera, y sin embargo en otoño pasa otra cosa diferente, en el que hay menos diferencias. Y tengan en cuenta que la abeja de otoño, bueno, ya lo saben ustedes, que fisiológicamente es distinta a la abeja de primavera. Con lo cual, la pérdida de agua corporal depende de la época del año, depende del tipo de abeja que tengamos y también depende de la temperatura y solo aquí de la humedad relativa del ambiente. A ver, que tengo muchas animaciones, pero yo esto ya se lo he contado. Pero bueno, esto es lo mismo que les he contado, no me acordaba. ¿Vale? Ahora, en este caso lo que estamos comparando son los mismos datos, pero aquí la temperatura es lo que cambia los colores, aquí tenemos 35, 40 y 45, y aquí las humedades. Y como pueden ver, pues al 10% de humedad es cuando las abejas necesitan evaporar mucha cantidad de agua. Y sí, aquí se ve mucho mejor como al 45 grados también pierden más cantidad, ¿verdad? Son los mismos datos, pero mostrados de otra manera. ¿Vale? A ver, perdón, que tanta animación, lo único que hace es eso. Bueno, y aquí pueden comparar todas las subespecies que hemos estudiado. Iberiensis vuelve a ser una de las abejas, una especie que tiene mucha capacidad de perder agua corporal, y esto significa que tiene mucha capacidad de adaptarse a ambientes secos, ¿vale? Ligústica tiene un poco menos, fíjense que aquí estamos llegando casi al 30% y aquí no llega al 18%. La marqui, que es la abeja en Egipto, llega al 20%, y siriaca, sin embargo, tiene un porcentaje muy bajo de pérdida. Luego podremos discutir por qué, ¿vale? Pero bueno, en todos los casos ven que cuando aumenta la temperatura, aumenta la capacidad aumenta la pérdida de agua, la evaporación, ¿vale? Y
según va aumentando la humedad relativa del aire, pues baja esa necesidad que tienen las abejas de eso, excepto en Siriaca, que es un caso curioso porque, si ven, pasa en general. Entonces, todo esto lo vamos a juntar después con expresión de genes y con otros comportamientos que estamos estudiando y veremos si somos capaces de explicar por qué esta subespecie, se comporta de forma diferente. ¿Vale? Sin embargo, había una de las cosas que nos llamaba mucho la atención, es que como en España siempre nos salía que la iberiensis era tan buena comparada con las demás, decíamos, a lo mejor es que son el resto de los investigadores que tienen menos práctica en trabajar en estos experimentos en los laboratorios. Y lo que hicimos era, en un ensayo habíamos tenido que traer para otro ensayo de una compañera cárnicas iberiensis y ligústicas, para hacer unos ensayos, y entonces lo que cogimos son abejas de esas colmenas que estaban instaladas en Marchamalo y las comparamos con nuestras iberiensis. Y como pueden ver, en el mismo laboratorio hechas todas las abejas a la vez, y como pueden ver, se sigue manteniendo que iberiensis tiene mayor capacidad de pérdida de agua corporal, y también se mantenía lo de que las abejas aguantaban más, vivían más, con lo cual no es un efecto del ensayo. ¿Qué conclusiones tenemos? Pues otra vez, que la temperatura y la humedad influyen en la capacidad de deshidratación de las abejas, que cada subespecie tiene una característica diferente y que estas características que se habían visto en Italia, y bueno, cárnica no la teníamos en los estudios anteriores, en el caso de ligústica sí, se mantienen aunque las traigamos las abejas aquí. Es decir, que esa no es una característica que se deba al medio ambiente, sino a su evolución particular. Sin embargo, en el proyecto también participan Intermisa y Sahariensis, que vienen de Argelia. Estos datos nos han venido hace muy poquito, los tenemos que trabajar, porque fíjense, este valor hay que corroborarlo, porque si esto es la capacidad de perder las sahariensis, es claro que estas abejas están muy bien dotadas para perder la capacidad, o sea, para evaporar agua. Este dato lo tenemos que comprobar, pero bueno, ya pueden ver que en otros casos, en Intermisa, pierden, al 10% también pierden, pero sin embargo pierden una muy poca cantidad. ¿Ven? Se comportan de forma diferente. ¿Qué otras cosas estamos haciendo también? Bueno, pues estamos mirando la actividad enzimática de las abejas. Vamos a quitarle la animación, como decía. A ver, no solamente queríamos saber cuándo se mueren y cuándo no se mueren, sino también cómo se afectan sus funciones vitales, las de las abejas. Entonces estamos investigando una enzima que es muy importante para la inmunidad, una enzima que es muy importante para la detoxificación de productos que vienen fuera de la colmena, y es el acetilcolinesterasa, que es un neurotransmisor que interviene en el movimiento de las abejas. De aquí no les cuento nada más, porque son unas gráficas complicadas y estamos todavía trabajando en eso, pero que volvemos a ver cómo cada abeja se comporta de una forma distinta bajo las distintas condiciones. ¿Todo esto qué quiere decir? ¿Todo esto qué quiere decir? Pues que realmente cada abeja tiene un comportamiento distinto y que realmente la partida o la hipótesis de la que partíamos cuando se solicitó el proyecto es que creemos que los datos que tenemos hasta el momento apoyan que la mejor abeja es la que lleva adaptada durante miles de años en su entorno, y que realmente no merece la pena, o al menos los datos ya veremos al final del proyecto, pero lo que nos dicen al momento es que realmente traerse abejas de otros sitios no quiere decir que se vayan a adaptar, ni que sean mejores, ni que vayan a producir más. Realmente es un estudio muy complejo, ya están viendo que estamos dato para arriba, dato para abajo, pero que en general no se adaptan muy bien. Y ahora tendré otros datos más que les puedo decir. Así que, como resumen un poco de todo esto, pues que tengan claro que la temperatura y la humedad influyen de una forma muy importante en la supervivencia de las abejas, que 45 grados es una temperatura crítica, y vuelvo a hacer, por favor, cuidado cuando se cojan los sistemas de Varroa, porque es verdad, en un laboratorio yo cojo Varroa, las pongo a 45 grados y se mueren, es verdad, Varroa aguanta muy mal la temperatura, pero las abejas tampoco les viene bien, con lo cual a lo mejor queremos evitar los pesticidas o los acaricidas y, sin embargo, le estamos dando una cosa que tampoco le viene bien. Y que el 75% de humedad parece que protege. Y que cada subespecie tiene un comportamiento diferente.
Alguna cosa más que hemos hecho que también tiene relación con la actividad en función de la temperatura y la humedad es la actividad en la colmena. Como esta gráfica que ya se la he mostrado antes, bueno, pues ya sabemos que ventilan para mantener la temperatura dentro del nido de la cría. Y entonces lo que hemos hecho en una serie de colmenas que tenemos monitorizado con unos sistemas como estos, que son una báscula y además controlan temperatura y humedad dentro de la colmena. De manera que esto se pone debajo de la colmena, aquí dentro se le ponen unas sondas y tiene un panel solar para que pueda funcionar. Así es como se ven. Aquí como lo ven, esto tiene un sistemita para emitir la señal fuera y esto se ve online. Bueno, aquí entonces tenemos... A ver, lo que queremos saber es la actividad en la colmena, con lo cual necesitamos contar cuántas abejas entran y cuántas abejas salen. Entonces, con la colaboración con esta empresa, que es una empresa española que hace unas cosas que yo no les sé explicar, pero lo que hacen son sistemas inteligentes, bueno, pues, y con la grabación con cámaras muy normales, con las GoPro o con cualquiera de esas, lo que hemos hecho es este tipo de vídeos. No sé si se va a ver. A ver si funciona. ¿No funciona? Sí. ¿Ven? Lo que hacen es simplemente coge una vez que entra en el campo de visión que es de la cámara, del vídeo, a ver dónde está esto, aquí, que lo que coge es este trocito, pues detecta una abeja cuando entra, la cuenta hasta que entra de dentro o sale, ¿vale? Lo que va haciendo es seguirlas. Vale, bueno, pues entonces, en realidad, lo que nos da al final este programa es el número de abejas que entran y el número de abejas que salen. En realidad, de esto no les puedo contar gran cosa, nada más que estamos trabajando con eso y que hemos visto ciertas diferencias, porque en este colmenar que tenemos aquí, justo aquí, está la pared de nuestro laboratorio, que tenemos al otro lado de las arizónicas. Y como pueden ver, aquí hemos monitorizado 5 colmenas que estaban pues, en este banquillo, en este banquillo y aquí. ¿Vale? Y hay una diferencia importante entre ellas, y es que a estas les llega la sombra muy pronto y a estas no les da la sombra prácticamente en todo el día, aunque estén en el mismo sitio. Entonces, lo que queremos hacer, y estamos trabajando con esto, es ver las diferencias en el comportamiento de las abejas. Lo que hemos hecho es medir en mayo y en julio cada 15 días, es decir, que mirábamos el 5, el 19, luego hemos mirado 2 veces al mes y mirábamos luego a las 9 de la mañana y a la 1, de manera que había distinta temperatura. ¿Vale? Y bien que, por ejemplo, en mayo a las 9 pues estamos hablando de una temperatura de desde 10 a 18, 15, 14 grados y luego pues aquí pues estábamos desde 15 a 25 grados a la 1 el mismo día. Y a ver si funcionan también. Como pueden ver, bueno, pues este es el comportamiento para que vean en mayo a la 1 de la tarde, ¿vale? O sea, trabajando, normal, bien. ¿A que no se oye? Ahora mejor, perdón. Vale, bueno, pues aquí como pueden ver, están trabajando normalmente, grabamos durante 3 minutos el vídeo, luego se manda a la nube y ya nos devuelven los valores. Perdón, había una avispa, ¿no? Bueno, y sin embargo en julio, por ejemplo, para que puedan ver la diferencia a las 9 de la mañana, que ya pueden ver que había una temperatura importante, porque hacía calor, miren qué comportamiento más curioso. Eso es a las 9 de la mañana, en julio. Miren, están en esta colmena que estaba a la sombra, están muy tranquilas. Este comportamiento, yo no sé si ustedes alguno lo ha visto ya, en inglés se llama, bueno, en español, la traducción directa es como de la bandera. No sé si las ven que se mueven, van para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Y no se sabe qué significa. Esto es una cosa que nos lo ha hecho ver el investigador italiano, yo no me había fijado nunca, hasta que cuando nos lo dijo nos fijamos y teníamos vídeos, fíjense todas las abejas bailando, vamos a llamarlo bailar, aquí. Bueno, pues es esta colmena, ¿la ven? ¿Lo han visto alguno de ustedes? ¿Se han dado cuenta alguna vez? ¿Y lo han correlacionado con algo? Para localizarla, propolinizando. No lo sé,
No lo sé, yo creo que no, bueno, no lo sé, no, la verdad es que yo no hemos visto nada que nos explique ese movimiento. Y sin embargo, pues no lo sé, mire, eso podría ser una explicación, pero la misma, otra colmena, no sé por qué, tengo que venir aquí a hacer esto. Esta es otra colmena del mismo colmenar a las 9 de la mañana, que está, pues mire, entran unas pocas, salen otras pocas, una colmena normal. Es curioso, era... ¿Eh? No habían enjambrado, ¿eh? Ah, bueno, no sé. En realidad es que lo curioso es que las otras estaban fuera. Bueno, a lo que voy, les quería enseñar es que esa colmena estaba haciendo eso, esta estaba normal, y que luego cuando fuimos un poquito más tarde, a las 3 de la tarde, ya la actividad, ahora ya se comporta, mira, esta ha salido bien. Esta ya es la otra colmena. Ya le daba el sol, ¿ven? Y ya es una colmena normal. Bueno, pues nada, que lo único que podemos decirle de momento es que estamos trabajando con estos vídeos, porque los hemos hecho. Lo importante ahora es que los hemos hecho nosotros y los han hecho el resto de países, y lo que queremos es ver cómo se comportan, una cosa que hablaba luego durante la comida con los compañeros, que también parece que cada subespecie tiene una temperatura óptima en la que trabajan, con lo cual, cuando tengamos los datos de temperatura y de humedad de fuera, temperatura y humedad dentro de la colmena y la actividad entre todas las subespecies, podremos ver un poco también cuál es la temperatura óptima para trabajar de cada subespecie. Y nada, ya estoy terminando. Más cositas que hemos hecho dentro del proyecto. Bueno, pues se han muestreado todos estos países para ver cuál es la estructura genética de las abejas. En España inicialmente no se hizo porque la compañera portuguesa, que trabaja en Bragança, había hecho ya un estudio en 2017 y bueno, pues contábamos ya con esos datos y no se programó hacer el estudio, con lo cual lo que se hicieron es muestrear todos estos puntos que al final hacen que hemos muestreado o que tenemos datos genéticos de 1.250 colmenas. Y, por ejemplo, a pesar de que, una cosa curiosa, a pesar de que en Italia es la subespecie más exportada mundialmente, es decir, la ligústica la llevan al norte de África, la llevan a Estados Unidos, la llevan a Canadá, la llevan a todas partes. Bueno, pues aquí, sin embargo, hay muchos apicultores que se siguen trayendo cárnicas que son de por acá. Así que ya se ha visto que ligústica tiene cierta gradación, como pueden ver, de mezcla con cárnica. Aquí eso se puede ver, bueno, por los colores. Cárnica es amarilla y la ligústica debería ser la naranja. Según vamos bajando más al sur, más pura es ligústica, pero aún así siempre tienen un grado de mezcla con eso, que a mí me parece curioso que todos los países estén llevando ligústicas y ellos se estén llevando de otras abejas, de otros sitios, en fin. Entonces, cuando estudiamos estos datos son cuando se estudia el ADN de los núcleos de las células, es decir, ahí tenemos la información genética de la madre y del padre, que ya saben que es, cada uno pone el 50%. Sin embargo, cuando estudiamos las mitocondrias solamente tienen ADN de la madre, es decir, todos nosotros tenemos las mitocondrias de nuestra madre. Las del padre se pierden porque se quedan fuera, fuera del espermatozoide. Con lo cual, cuando miramos solo las mitocondrias, lo que vemos es la línea materna. Bueno, pues aquí pueden ver, en estos estudios los ha hecho la compañera de Malta y se han estudiado, bueno, pues todos estos países. Y una cosa curiosa es que, por ejemplo, en Egipto, desde que entró Varroa allí, se están comprando ligústicas. Todos los años se compran ligústicas para reponer, porque perdieron muchas abejas y entonces para tener el número de colmenas que necesitaban, compran. Y ellos son además los que venden a prácticamente todos los países, Jordania, el Líbano, todos los países, abejas. Bueno, pues cuando se empezó este estudio se creía que en Egipto se había perdido la raza local, que es la marqui. Bueno, se creía que se había perdido y, sin embargo, como pueden ver, en verde, que es un grado de pureza casi del 100%, del 90 al 100%, hay un montón de abejas todavía. A pesar de que se están trayendo tantas ligústicas, lo que queda es la raza local. ¿Y eso por qué es? Pues porque las de fuera no se adaptan, acaban muriendo, se pierden y la que queda es la local. Con lo cual,
La realidad es que se están trayendo abejas y lo que están haciendo al final es un híbrido y las de fuera se pierden rápidamente. Eso pasa también, por ejemplo, que les quería yo enseñar, no lo tengo aquí. Bueno, en Italia, como pueden ver, hay un montón por línea materna, un montón en rojo, y eso quiere decir que tienen mucha mezcla con otras subespecies. Fíjense, en rojo en Italia. Y sin embargo, en Omán, que tiene yemenítica, es prácticamente toda la población muy pura, y en el otro emirato, que lo hablaba con Joao antes, sin embargo, en los emiratos tienen absolutamente todo mezclado, no tienen prácticamente yemenítica y solamente es en Omán que la están conservando muy bien. Así que es una cosa curiosa que a pesar de que en estas zonas tienen una abeja que localmente está adaptada a altas temperaturas y a muy poca necesidad de humedad, lo que están haciendo es mezclarla constantemente con abejas que traen de fuera y lo que están haciendo es perderlas. En este caso, ¿por qué? Esto es una opinión muy personal mía, porque los emiratos tienen mucho dinero y no les importa comprar. Así lo aportan, porque me pueden decir ustedes de qué otra manera se puede aguantar. Bueno, y como le decía, pues en España inicialmente no habíamos pensado secuenciar porque teníamos esos datos. Sin embargo, tuvimos la oportunidad, porque seguro que ya saben ustedes que se ha creado hace poco la Asociación de Cría de Iberiensis, y entonces nosotros con su colaboración hemos recogido muestras de 250 colmenares y se están secuenciando también para ver. Entonces, realmente lo que creemos, bueno, todavía no tenemos los resultados, los tendremos a finales de este proyecto, que será para febrero o así, ya tendremos los datos. Ya veremos qué pasa, pero creemos que lo que nos va a pasar es un poco lo que ha pasado en Egipto, que a pesar de que se están trayendo algunas abejas de fuera, la abeja melífera iberiensis se está conservando muy bien porque las de fuera no se adaptan bien. Somos un clima muy cálido y muy seco en general, excepto en la costa, pero en el resto es muy seco. Y el resto de subespecies, pues tampoco nos estamos trayendo abejas que se adapten bien a la sequedad. No nos traemos abejas de Siria, nos las traemos ligústicas que les necesitan una gran cantidad de humedad. Ya les podré contar un poquito más adelante. Y luego, ya casi acabando, les cuento que en unos colmenares en los que hemos mantenido iberiensis y ligústicas comparando, nosotros no queremos contaminar, así que les poníamos trampas para los zánganos para que no salieran y evitábamos que enjambraran, porque no queremos nosotros mezclar. Pero lo que hacíamos era hacer seguimiento, monitorear las colmenas y comparábamos. Y miren, en estas barras discontinuas pueden ver la ligústica, la cantidad de cría de ligústica que va por encima y comparada con la iberiensis. Hay mucha más cría de ligústica, como pueden ver aquí. Sin embargo, cuando comparamos la cantidad de población adulta, es prácticamente la misma. Eso es porque, bueno, puede ser por dos cosas. Una, pues porque viven menos tiempo, como ya hemos visto, que eso nos ha pasado en el laboratorio, y después, pues porque no se adaptan bien y se mueren antes. Y entonces la cantidad de cría no se traduce en una mayor cantidad de población de abejas. Eso puede hacer que cuando un apicultor, por ejemplo, si alguien se trae colmenas italianas y las abres, ves tanta cría que dices, madre mía, cómo está esta colmena, está genial. Sin embargo, luego, pues la población de abejas no es la comparable, ¿vale? Y la oviposición también es muy alta, mucho más alta que la iberiensis, sin embargo, para traducirse en prácticamente la misma población de abejas adultas, ¿vale? Y estos estudios pues también los hemos visto en otros países. Y nada más, ya estoy terminando, esta es la última diapositiva, que si quieren, ahora ya estamos al final del proyecto, ya empezamos a tener datos, estamos en redes sociales, si quieren algunos de ustedes más información, simplemente nos pueden seguir en todos estos medios y que dentro de poquito tendremos más resultados que compartir. Nada, muchas gracias. ¿Cuál? ¿Esta? La siguiente. Perdón, esta, vale, que no sabía cuál me decías, vale, sí. Perdón. Aquí en Andalucía, creo yo. Mejor tirar para Sáhara.
silvestres también que vienen. lo tenemos aquí ya La realidad es que nosotros tenemos la mala suerte de que nuestra abeja es un poco más brava que las demás. Sí. Eso es, pero bueno. Eso es, ya estamos acostumbrados. Claro, o sea, la selección genética de las abejas locales sería lo mejor. Efectivamente, yo creo que eso mejor se lo comentará a Joan. Más allá de los Pirineos, peor. Sí. ¿Alguna pregunta para Raquel? ¿No? Ha quedado muy claro, sí, muy didáctico. Muchísimas gracias.